hermanos, hoy sí, muy bien. Vamos a dar inicio a la lección de esta mañana, lección número 4, y después de haber cantado, pues vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ponernos en las manos del Señor primero. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor que nos dirija en esta mañana? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, porque tú siendo nuestro Dios, tú siendo el creador de todas las cosas, nos permites a nosotros, siendo criaturas tan pequeñas, poder tener comunión contigo, poder entender, aunque sea en mínima parte, lo que tú eres, entender esos planes que tú has elaborado, no solamente para el universo, sino para nosotros, los humanos, y que a pesar de que nos hemos desviado, tú no nos has abandonado, pues nos has dado vida eterna y restauración a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy vamos a leer tu palabra y vamos a estudiar acerca de el libro de Apocalipsis, y entendemos, eterno Dios, que es una revelación tuya para que nosotros, tus siervos, entendamos las cosas que deben suceder. Por eso te suplicamos que nos asistas con tu Espíritu Santo y que nos permitas entender tu palabra. Sobre todo, eterno Dios, que nos des el deseo de estudiar tu palabra, no solamente acá en la congregación, sino también en nuestros hogares. Que fomentemos en nosotros mismos el hábito de estudiar tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar la lección número 4, que tiene como título El falso profeta y el Cordero. Hace muchos años, hermanos, este falso profeta se interpretaba de la siguiente manera. Se decía que el falso profeta eran todas aquellas denominaciones protestantes que guardaban el domingo y que creían en la ida al cielo, ¿verdad? Eso era lo que se decía. Incluso habían comentaristas o teólogos muy buenos, americanos y de otros países, que también lo afirmaban de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que se llama H.H. Hallen, que él en sus comentarios decía que el protestantismo, refiriéndose a la mayoría de denominaciones, era el falso profeta. Sin embargo, hermanos, hemos cambiado, gracias a Dios, con respecto a la interpretación de estos temas, y hoy vamos a tratar de entender lo que es el falso profeta. Y obviamente, hermanos, el Cordero, porque también en la lectura bíblica que tenemos aparece el Cordero en el monte de Sión y con él 144,000 señalados que le siguen por donde quiera que él va. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para que hagamos un recordatorio de lo que hemos visto hasta este momento, porque es importante que nosotros refresquemos nuestra mente y así vayamos entendiendo lo que hemos estado estudiando. En la lección anterior, hermanos, vimos a una bestia que surgía del mar. Creo que todos nos acordamos, ¿verdad? En la lección número 3, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, cuya apariencia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y se subraya lo siguiente: el dragón, el diablo, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esta es, hermanos, la cuarta bestia de las 4 bestias que vio el profeta Daniel en la visión del capítulo 7. ¿Se acuerdan que nuestro hermano Danilo lo explicaba, verdad? De las 4 bestias. Quiero que por favor, hermano, ponga la siguiente y de ahí vamos a regresar a esta. No sé si pueden observar, hermanos, pero las 4 bestias que nuestro hermano Danilo los explicaba el sábado pasado por la tarde es Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y a la par aparecen las fechas o los años de cuándo a cuándo estos imperios dominaron el mundo conocido de aquel entonces. Babilonia, hermanos, lo hizo en 2 oportunidades, pero vamos a tomar solo la última, que fue del 612 al 539 a.C. El imperio Medo-Persa, que fue el que sometió a Babilonia, lo hizo del 539 al 330. El imperio de Grecia, que fue el que sometió al Medo-Persa, lo hizo del 330 al 27 a.C. Y el imperio romano, o Roma,
que fue el que sometió a Grecia, lo hizo aproximadamente del 27 al 476 después de Cristo. Estas fechas, hermanos, son aproximadas, hay ciertas variaciones, ¿verdad? Pero no es mucho, ¿verdad? Pero no es un dato exacto, porque creo que nadie puede dar el dato exacto de estas cosas. Pero por lo menos, hermanos, esto es un parámetro para que nosotros veamos que cuando hablamos de la bestia, de la primer bestia del capítulo 13 de Juan, y hablamos que era sus pies como de oso, como león, como un leopardo, hermanos, estamos hablando de la cuarta bestia que Daniel ve en el capítulo 7 o que registra en el capítulo 7, que es Roma. Y aprendíamos, hermanos, que esa primer bestia era el imperio romano. Esta primera bestia que ve Juan es la misma cuarta bestia que registra Daniel, con la diferencia que ya para el tiempo de Juan, hermanos, Juan escribe el Apocalipsis más o menos en el 90 al 100. Entonces la bestia o el imperio que estaba dominando en el tiempo de Juan era el imperio romano, ¿verdad? Entonces esa bestia que ve Juan ahí, hermanos, es la cuarta bestia. Pero ya para el tiempo de Juan, los primeros 3 imperios ya habían pasado, ya eran cosa del pasado, ya eran historia, porque en su apogeo, en el tiempo de Juan, estaba la cuarta bestia o el imperio romano. Eran cosa del pasado, pues quien estaba gobernando era Roma. El dato de que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que era semejante a un león, a un oso y a un leopardo, indica que toda la corrupción, paganismo, brutalidad, política de gobierno y maldad de los reinos anteriores estaban concentrados en esa bestia que Juan ve. Por eso él la ve como un leopardo, como un oso, como un león, ¿verdad? Y con 7 cabezas. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando un imperio somete a otro, el imperio que domina no extermina a las personas, porque si no, ¿sobre quién va a gobernar? Sino que somete a las personas, pero se queda con lo mejor. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando invadió Judea? ¿Los destruyó a todos? No, se llevó a los más ricos, a los nobles, y dijo: escójanme de entre los que hemos traído a 4 jóvenes, los más inteligentes, dijo. Y ahí se llevó a Daniel, Misael, Azarías, y creo que el otro era Ananías, que después les cambió el nombre. Entonces los imperios que sometían, hermanos, a los demás, no acababan con todo, sino se quedaban con la riqueza, con la cultura, y lo más importante, lo conservaban para enriquecerse ellos. Entonces así lo hizo el imperio medo-persa con Babilonia. Lo sometió, pero se quedó con lo mejor. Y después los de Grecia sometió al imperio medo-persa, pero se quedó con lo mejor. Y obviamente los romanos, al someter a los griegos, también se quedaron con su cultura. De hecho, hermanos, el idioma más universal del tiempo de Jesucristo era el griego, no era el latín. Y el latín era el idioma del imperio romano, pero el griego era el que más se hablaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los romanos se quedaron con parte de la cultura de los griegos, pero no solo con la cultura, paganismo, religión, dioses y un montón de cosas las absorbía el imperio, porque eso enriquecía su cultura, enriquecía todo, hermanos, y les hacía más poderosos, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, Juan ve que la primer bestia de Apocalipsis es como un oso, como un león, como un leopardo, y con 7 cabezas. ¿Por qué? Porque ahí se concentra, hermanos, todo lo de los imperios anteriores, babilonio, el medo-persa y el de Grecia, concentrados en una sola bestia, que es la primera bestia que Juan ve en el capítulo 14. Existe, dice acá el comentario, un incremento de conocimiento, de poder, de riqueza y de fuerza militar a medida que un reino toma el lugar de su predecesor. Estos imperios han tenido una característica principal. Todos estos imperios, hermanos, han tenido una característica principal. Siempre han estado en contra del pueblo de Dios. Los babilonios invadieron Judá. En el tiempo de los medos y los persas, ¿qué quería hacer Amán en el tiempo de la reina Esther? ¿Quería abrazar a todos los judíos o los quería eliminar a todos? Quería eliminar a todos. Y los griegos, hermanos, lástima que no tenemos tiempo para ver la historia, pero también los griegos invadieron la tierra santa
invadieron el lugar santo, sacrificaron puercos en el lugar santísimo, hicieron lo que quisieron, hermanos, con los israelitas. Y los romanos no se diga, ¿verdad? Los romanos también. Entonces, estos imperios han tenido una característica fundamental, que siempre han sido enemigos del pueblo de Dios y por ende, enemigos también de Dios. Porque todo enemigo del pueblo de Dios es enemigo de Dios. Así funcionaba antes de Jesucristo. Ahora debemos amar a nuestros enemigos. Así que podemos concluir que la cuarta bestia, Roma, quien dominaba en tiempos de Jesús y de los apóstoles, del 27 al 476 después de Cristo, es la primera bestia de Apocalipsis 13. Pero Apocalipsis 12, hermanos, para hacer un poquito de memoria, dice que cuando el diablo se vio vencido, porque Miguel y sus ángeles lo vencieron, descendió a la tierra, dice el capítulo 12. ¿Y cómo descendió? Con grande ira. Y dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y qué hace el diablo, hermanos, cuando se ve vencido? Dice que se va a perseguir ¿a quién? A la mujer. A la mujer que dio a luz al niño varón. Esa mujer es la iglesia, hermanos, la iglesia primitiva. Y el diablo la persigue. Pero ¿qué hace Dios con esa mujer? Dice que le da 2 alas de águila y la protege, hermanos. Pero el imperio la persigue. El primer instrumento que el diablo utiliza para perseguir a la iglesia es el imperio romano. La persecución, hermanos, del imperio romano hacia la iglesia duró 247 años y comenzó en el 64 después de Cristo, cuando le acusaron a los cristianos de haber quemado Roma, y terminó en el 311 después de Cristo. 247 años de persecución por parte del imperio romano hacia la iglesia. ¿Quién aguanta eso, hermanos? ¿Quién aguanta más de 2 siglos de persecución? Generaciones de cristianos murieron y las generaciones que venían, hermanos, aceptaban a Jesucristo sabiendo que en cualquier momento también a ellos les iba a tocar morir. Pero dice la palabra que mientras más los mataban, los cristianos más se multiplicaban. Y cuando los exponían a los lugares donde hacían espectáculos para la gente, porque Roma tenía una premisa: al pueblo hay que darle pan y diversión y con eso están contentos. Entonces Roma le daba pan y le daba diversión. Pero ¿cuál era la diversión? Espectáculos en el Coliseo, animales salvajes matando cristianos, gladiadores matándose entre ellos, y el pueblo estaba feliz. Dice la historia, hermanos, que más o menos en el Coliseo se llegaron a reunir 80,000 personas para observar los espectáculos. De ahí, hermanos, de ahí viene lo que hoy conocemos como el fútbol. ¿Cuántas personas se reúnen para ver un partido de fútbol? 180,000, 70,000 personas, ¿verdad? Solo que ahora ya no se matan, sino que ahora compiten. Pero la idea, hermanos, es la misma: es entretener a las masas, ¿verdad? Hay que ir dejando el fútbol, creo yo, hermanos. Pero bueno, poco a poco, ¿verdad? Entonces, hermanos, fueron casi 2 siglos, más de 2 siglos y medio, de que el diablo utilizó a Roma para perseguir a la iglesia. Porque dice Apocalipsis 12 que el diablo le fue a hacer guerra a la mujer, pero Dios la protege. Pero cuando el diablo se vio burlado, dice que se fue a hacerle guerra a los descendientes de la mujer. ¿Y quiénes son los descendientes de la mujer? Los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Y así se vio, hermanos. El primer ataque del imperio romano hacia la iglesia que iban a hacer fue, hermanos, cuando Jesucristo tenía 2 años. ¿Qué hizo Herodes, representante de Roma en Israel, cuando Jesucristo tenía 2 años? Indagó a través de los magos cuándo iban a ser Jesucristo, y cuando se vio burlado de los magos, Herodes hace lo siguiente: establece una estrategia terrible, hermanos. Como no sé quién es Jesús, dijo Herodes, entonces voy a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y mató a todos los bebés de 2 años
para abajo porque él quería matar a Jesús, porque veía en Jesús una amenaza. Ahora, ¿quién quería hacer esto en realidad, hermanos? ¿Era el imperio por sí solo o Satanás estaba detrás del imperio? Era Satanás, hermanos. O sea, desde ese momento el diablo empezó a atacar a Jesús. Después, hermanos, persigue a la iglesia y los destruye. Hay historias desgarradoras de cómo cristianos y cristianas morían, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 13, hermanos, registra cómo Dios utiliza el imperio romano, la primer bestia de Apocalipsis 13, para perseguir a la iglesia. Pero también, hermanos, el diablo utiliza otra estrategia para destruir a la mujer. Ya no, hermanos, persiguiéndola de la misma manera en que lo hizo a través del imperio, sino a través del engaño. Por eso la segunda bestia de Apocalipsis 13, ¿cómo se llama? El falso profeta. ¿Por qué? Porque viene el diablo, hermanos, y como ve que no puede destruir a la mujer al asesinarla, al perseguirla, al encarcelarla o al obligarla a adorar al emperador. Porque voy a hacer un paréntesis, hermano. Cuenta la historia que el emperador tenía su altar. Y el altar del emperador era llevado, hermanos, por las calles y por las plazas de Roma. Entonces toda la gente que estaba trabajando en las panaderías, carpinterías y todos los lugares donde trabajaban, cuando llegaba el altar del emperador, tenían que parar sus labores, darse vuelta y hacer reverencia al altar del emperador. Pero ¿qué sucedía si los que estaban trabajando ahí eran cristianos? ¿Qué sucedía? ¿Se daban vuelta para hacerle reverencia al altar del emperador? No, pero ahí iban los soldados con la espada, hermanos, para que todos aquellos que no hicieran reverencia al altar del emperador eran asesinados o eran encarcelados para posteriormente ser expuestos para los espectáculos donde el público, hermanos, se gozaba viendo cómo los osos, los leones, los leopardos acababan con la vida de personas inocentes. Eso era, hermanos, lo que vivía la iglesia en los primeros siglos, ¿verdad? Pero, hermanos, el diablo ya no utiliza esta estrategia, sino que ahora dice, voy a agarrar algo nuevo. Y entonces surge, hermanos, otra bestia. Pero esta bestia es un poco distinta. Esta bestia es un falso profeta. Ahora, ¿a quiénes se les llamaba falsos profetas en el pueblo de Israel? ¿A quiénes? A aquellos que decían que venían en nombre de Dios, cuando en realidad no venían en nombre de Dios. Por eso dice el Señor, cuando se levante profeta en medio de ustedes, si no se cumple lo que dice, ¿qué es entonces? Es un falso profeta. No va de parte mía, dice Dios. Pero si se cumpliese lo que dice, entonces este sí va. Es un profeta verdadero. Entonces, cuando hablamos de falso profeta, hermanos, no hablamos de un profeta que viene en nombre de Baal. Los profetas de Baal eran identificados. ¿Y cómo se identificaban los profetas de Baal? Dice el libro de, creo que es Segunda de Reyes, y Elías mató, dice, a los 450 profetas de Baal. No les llama falsos profetas. ¿Por qué? Porque no eran falsos profetas. ¿Eran profetas de quién? De Baal. Ahora, Balaam sí fue falso profeta, hermanos, porque supuestamente venía de parte de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, un falso profeta es una entidad, hermanos, como lo vamos a leer en la lectura bíblica, que aparenta, por eso dice que tiene cuernos de cordero, porque aparenta ¿qué cosa? En la apariencia, ¿cómo es? Es una entidad benigna, pero ¿cómo habla? Pero habla ¿cómo? Como el diablo, ¿verdad? Así que vamos a ver esto, hermanos, porque el falso profeta así es. Entonces, el diablo utiliza otra estrategia para destruir a la mujer y a sus descendientes. Para estos propósitos, el diablo utiliza esta segunda bestia apocalíptica del capítulo 13, utilizando el engaño, pero también matando a aquellos que no adoran a la bestia. Los descendientes de la mujer están bien identificados. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero la pregunta que hacemos es, hermanos, en la Biblia una bestia es un poder, es un reino. Así que estas dos bestias de Apocalipsis 13 son reinos.
La primera ya vimos que es el Imperio Romano, pero esta segunda, ¿quién o qué es, hermanos? ¿Quién es esta segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis? ¿No sienten ustedes curiosidad por saber? ¿Les gustaría identificarla hoy en día? ¿O no, hermanos? Claro que sí, hermanos. Nos gustaría saber. Muy bien. Y vamos a entrar, hermanos. Por favor, la primera, hermano Eddie. Muy bien. El falso profeta y el cordero. El texto de memoria dice así. Si tienen algún comentario, hermanos, no duden en levantarse, por favor. Y si estoy hablando muy rápido, me avisan, porque a veces me entra eso de hablar rápido, porque a veces siento que el tiempo no va a alcanzar, pero me avisan si no me están entendiendo, hermanos, por favor. Texto bíblico dice así. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Esta bestia tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia simboliza a un poder que tiene apariencia de piedad. Se presenta como una entidad de bien, sin embargo, su apariencia es solo, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué su apariencia? Si es una apariencia de bondad y de ternura, pudiéramos decir, ¿para qué es que aparenta ser buena? Para engañar, hermanos. Para engañar, ¿verdad? Porque en realidad su proceder es maligno. Este poder o entidad es falsa. Por eso se le ha denominado como el falso profeta. Y el objetivo de la lección que tenemos ahí en pantalla, hermanos, dice así: identificar a la bestia que emerge de la tierra como un falso cordero o falso profeta que se opone al verdadero Cordero de Dios. Pero también evaluarnos a nosotros mismos respecto a los nombres, o sea, hermanos, respecto al sello que tenemos. ¿Qué sello tiene usted? ¿Qué sello tenemos nosotros? Dice la palabra del Señor que desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, hay una diferencia. Por eso dice también evaluarnos a nosotros mismos con respecto a los nombres o al sello que tenemos nosotros en nuestra frente. Segunda de Timoteo capítulo 2, 19 dice: el fundamento de Dios está puesto teniendo este sello. ¿Cuál? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y dice también: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2, 19. El sello de Dios está puesto. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, ¿quién determina si nosotros somos de Dios? ¿Lo determina Dios o lo determino yo? Es Dios, hermanos. Es Dios el que determina si yo soy de Él. Yo puedo decir muchas cosas, que yo pertenezco al Señor, que yo soy aquí, que yo soy allá, y puedo hacer muchas cosas. Pero mi proceder, hermanos, en mi proceder está la esencia de lo que yo soy. En mi proceder está realmente, hermanos, la forma o lo que yo tengo adentro. ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. Porque de la abundancia del corazón. Así que, hermanos, Dios sabe quién soy yo. Y si soy de Él, Dios lo sabe también, ¿verdad? Y esto es para que nosotros reflexionemos. Muy bien. Las lecturas bíblicas que tenemos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11, y vamos a leer hasta el 14, versículo 5. ...13:11 hasta el 14:5, dice así: después
vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten este detalle porque este es el texto de memoria que tenemos. 12. Y esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primer bestia, del imperio romano, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia, hermanos, segunda, con su engaño, con su hipocresía, hace que los moradores de la tierra adoren al imperio romano, a la primer bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y esta es su verdadera naturaleza. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que hace o que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no adorase, a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta es una marca, hermanos. Este es un sello. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí está la naturaleza, hermanos, de esta segunda bestia o falso profeta. Engañar, hacer que la gente y que toda la tierra adore a la primer bestia, el imperio romano. Ese es el trabajo de esta bestia. Pero está, hermanos, auspiciada, o el diablo le dio toda su autoridad para hacer esto y su poder. Vamos a leer las otras citas que tenemos. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Dice así. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Y Pedro le está hablando a la iglesia. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. ¿En qué pueblo, hermanos? ¿En qué pueblo? ¿En qué pueblo, hermanos? Dice Pedro, hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, hermanos. Pablo está haciendo un recordatorio de lo que Israel vivió. Y dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿A qué profetas se refiere Pedro? ¿Se refiere a los profetas de Baal o a los falsos profetas que se levantaban de entre el pueblo de Israel? De entre el pueblo de Israel, hermanos. Por eso dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo. Y dice, ¿cómo habrá entre vosotros, la iglesia, qué dice? Falsos, ¿qué dice, hermanos? Falsos maestros. Así como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, dice Pedro, también en la iglesia habrá falsos maestros. ¿Qué harán estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías. Hermanos, ¿qué es una herejía? ¿Qué es una herejía, hermanos? Vamos a buscarla acá. Vamos a buscarla acá para que nosotros entendamos. Veamos qué es una herejía. Herejía. Herejía, hermanos, es cualquier creencia que está en fuerte desacuerdo con las creencias establecidas de la fe. Cualquier creencia, hermanos, que esté en contra de lo que la palabra de Dios dice que es una. No los veo muy convencidos, ¿verdad, hermanos? Hermanos, cualquier creencia que esté en contra, ¿sí?, de la verdad bíblica es una. A ver, el domingo es una herejía.
Es una herejía, hermanos. Aunque tengamos familiares o amigos, que es una herejía. Yo no estoy condenando a nadie, pero esa es la verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el día de reposo es el sábado. Es una herejía, hermanos. No hay más. Ese es el concepto que da la escritura, que da el diccionario. Y herejía es sinónimo de apostasía. Son sinónimos, hermanos. Es prácticamente lo mismo. Entonces, dice Pedro que estos falsos maestros iban a introducir dentro de la iglesia enseñanzas que iban a estar en desacuerdo, en contra de lo que la fe de Jesucristo establecía. Vamos a dejar acá en pausa. Por ejemplo, usted ya leyó 1 de Timoteo capítulo 4. No sé si lo recuerdan. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: el Espíritu Santo dice abiertamente que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, que introducirán herejías de perdición y que engañarán a muchos, dice. Ahora, ¿qué herejías iban a introducir estas personas? ¿Qué cree usted? Dice, primera herejía: mandarán a abstenerse de las viandas que Dios crió para que participen de ellas los fieles. Segunda herejía: mandarán o dirán o prohibirán casarse. Estas dos herejías, Pablo le llama a estas dos cosas, abstenerse de las viandas que Dios crió para comer, para que los fieles coman, le llama herejía, y prohibir casarse, el apóstol Pablo le llama también una herejía. Y yo no estoy señalando a nadie, pero Pablo le llama a estas dos cosas en 1 Timoteo capítulo 4 herejía. O sea, una herejía, hermanos, no es solamente estar en contra de Cristo, es estar en contra de cualquier creencia establecida por la palabra de Dios. Eso es una herejía. Y Pedro dice, hermanos, que estos falsos maestros que se iban a levantar en la iglesia iban a introducir herejías destructoras. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2, aquí viene lo triste: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será. Hermanos, ¿cuánta gente blasfema del evangelio por culpa de las enseñanzas que hay en el ambiente cristiano? Me decía una señora: no, si yo no creo en el cristianismo, mejor usted. ¿Por qué? Le decía yo. Unos dicen que el sábado, otros dicen que el domingo, otros dicen que el cielo, otros dicen que no, otros dicen que existe el infierno, otros dicen que no. Eso saber si es verdad el cristianismo. Ahora, ¿por qué es que la gente blasfema del cristianismo? Porque hay tanta cosa, hermanos, que la gente ya no sabe qué creer. No se sabe qué es verdad hoy en día. Y mucho menos, hermanos, cuando los cristianos de hoy en día no estudiamos ni leemos la palabra de Dios. Porque no me conteste, hermano, pero ¿cada cuánto estudiamos la Biblia nosotros? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto nos sentamos con un diccionario de la lengua española, un comentario exegético, unas 2 versiones de la Biblia para estudiar la palabra del Señor? ¿Cada cuánto lo hacemos? No lo hacemos. Entonces vengo yo, me paro aquí, les puedo decir unas cuantas mentiras y ustedes las descubrirán. ¿Me van a descubrir si les digo mentiras? Ese es el asunto, hermanos. Y luego decimos, retenerlo todo, dice escudriñarlo todo y retener. Pero para retener lo bueno tenemos que saber qué es lo bueno, si no, no podemos hacer distinción entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero, hermanos, dice Pedro, y a muchos engañarán. 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, ¿cuándo comenzaron estas herejías? ¿Cuándo comenzaron estas herejías? En la primera carta de Juan, hermanos, que se cree que más o menos fue escrita como en el año 80 después de Cristo, en el capítulo 2
el apóstol Juan dice lo siguiente, hablando de los anticristos. Dice, vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Pero el anticristo dice, ¿qué dice Juan? Ya está, dice. Y al momento, dice Juan, ¿cuántos anticristos son? Son muchos. ¿En qué año estaba hablando Juan esto? En el año 80, hermanos. 50 años después de la muerte de Jesús. Juan habla, hermanos, en la primera carta de Juan que para su tiempo, ¿cuántos anticristos habían? Muchos anticristos. ¿Y en qué creían estos anticristos? Creían dos cosas. Primero, negaban la encarnación de Cristo. Negaban que Jesucristo había venido en carne. Y segundo, negaban que Jesucristo era el Mesías. Por eso eran anticristos, antimesías, antisalvador. Año, hermanos, año 80 después de Cristo. El apóstol Pedro esta carta, hermanos, la escribe más o menos en el año 60. Pero yo lo voy a llevar más atrás. Y vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 20. Porque esto de Hechos capítulo 20 y versículo 29, hermanos, apenas sucedió como en el año 45 después de Cristo, 15 años después de que Jesucristo murió. 15 años después de que Jesucristo murió. Hechos capítulo 20, versículo 29, dice así. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, a los pastores de Éfeso, después de reunirlos, porque yo sé que después de mi partida, no partida de morir, hermanos, sino que después de su partida, cuando él se fuera de la ciudad donde estaba, después de mi partida, dice Pablo, entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. 30. Y miren lo más triste, hermanos. Les dice Pablo, y de vosotros mismos. ¿A quiénes les está hablando Pablo? Les está hablando a los pastores y ancianos de la iglesia de Éfeso. Lea el contexto. Y le dice Pablo que de los pastores de Éfeso y de los ancianos de Éfeso se iban a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo les dice, no se olviden de lo que les enseñé, porque si ustedes se olvidan de lo que les enseñé, cuando estos falsos se levanten entre vosotros, ¿qué va a pasar? Los van a engañar. Esto fue, hermanos, apenas en el año 45, 15 años después de que Jesucristo murió. Y así pasó en la iglesia de Éfeso. Lea usted lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Le dice, ¿has olvidado qué cosa? Tu primer. Y el libro de Apocalipsis se escribió en el 92. Jesucristo murió en el 30. 62 años después, hermanos, la iglesia de Éfeso ya había perdido. ¿Hicieron su trabajo esos falsos que se levantaron de entre los pastores de Éfeso? Por supuesto que sí, la hicieron. Ahora, yo lo voy a llevar más atrás. Vamos a Mateo capítulo 24, porque estas son palabras de Jesús. Y esto ya no estamos hablando de 15 años después de la muerte de Jesús. Estamos hablando de que esto que Jesús dijo, lo dijo antes de su muerte. Mateo capítulo 24. Observen ustedes la advertencia que Jesús le da a los 12 discípulos. Los discípulos le dicen, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Qué señal hay de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús le responde. Respondiendo Jesús les dijo. ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 4? ¿Qué les dice? Mirad que nadie
¿Qué era lo más importante para Jesús, hermanos? Que nadie os engañe, les dice Jesús. Ahora lea el versículo 11. ¿Por qué Jesús hace esta advertencia? Dice, porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantaron en el tiempo del apóstol Juan, allá en la iglesia donde Juan estaba pastoreando, sí. Se levantaron en el tiempo de Pedro, sí. Se levantaron en Éfeso en tiempo de Pablo, sí. Solo, hermanos, que esta falsedad era una herejía o una apostasía desordenada, no estaba organizada, hermanos. Pero, hermanos, se levantó en tiempo de los apóstoles. Ahora, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos del 1 al 12. Antes de leer esto, hermanos, para los que interpretan la Biblia de forma futurista, para ellos esta parte es para el futuro todavía, no se ha manifestado. Para nosotros, hermanos, los que utilizamos la historia, esto ya sucedió. Y lo vamos a leer, dice así: pero con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, y juntamente con la apostasía se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A ver, ¿qué dicen los teólogos con respecto al hijo de perdición? Bueno, que es el anticristo, ¿verdad? Y que es para el futuro y que se va a levantar. ¿Cuántos han oído esta interpretación? Creo que muchos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, no creemos así. Creemos que eso es ya parte de la historia para nosotros. Veamos lo siguiente. Dice así: ¿qué hará este inicuo y esta apostasía? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros, dice, ya sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hermanos, para el tiempo de Pablo había algo que detenía a la apostasía y al inicuo para que se manifestara. Y los de Tesalónica lo sabían. ¿En qué año fue escrita la carta a Tesalónica? Estamos hablando, hermanos, aproximadamente del año 50 después de Cristo. Y la iglesia de Tesalónica en el año 50 ya sabía que iba a venir una apostasía, pero que al momento, en el tiempo de ellos, había algo que detenía, que obstaculizaba para que esa apostasía se manifestara abiertamente. Ya se había levantado, ¿no? Con Juan, con Pedro, con Pablo, el Señor Jesucristo advirtiéndolo, pero formalmente esta apostasía todavía no se había organizado. Era una apostasía desorganizada, falsos maestros por aquí, falsos profetas por allá, falsos enseñadores, pero cada uno, hermanos, jalando por su lado. Dice el versículo 7, y póngale atención a esto. ¿Por qué esto no es para el futuro, hermanos? ¿Qué dice el versículo 7? ¿Qué dice, hermanos? Esa apostasía, ese hombre inicuo, hermanos, y ese ministerio de iniquidad, ¿qué dice Pablo en el año 50? ¿Qué dice? Porque ya, dice, ¿desde cuándo estaba en acción ese ministerio, hermanos? Desde el año
No sé si me van siguiendo ahí en el entendimiento del capítulo, hermanos. Dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. A ver, hermanos, Pablo escribe la carta a Tesalónica en el año 50. Y Pablo dice que en el año 50 el misterio de iniquidad, esa apostasía ya estaba en acción. Por eso esto no es para el futuro, hermanos. Si fuera para el futuro, desde el año 50 lleva más de 2000 años y no se ha manifestado todavía. ¿Qué caso tiene, hermanos? No tiene sentido eso, hermanos. Pero Pablo dice que desde el año 50 esta apostasía ya está en acción. Pero dice, solo que hay quien al presente en el año 50 lo detiene, hasta que esto que lo está deteniendo sea quitado de en medio. Versículo 8. Y cuando esto que sea quitado de en medio, que detiene para que este misterio de iniquidad se manifieste, entonces dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién, hermanos? Del diablo, con gran poder, señales y prodigios. Algo similar a lo del falso profeta, ¿verdad? Señales y un montón de cosas. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermanos, Pablo también anuncia una entidad maligna que se iba a manifestar, pero que para el tiempo de Pablo o de la iglesia de Tesalónica, años 50, había un obstáculo para que esto se manifestara. Cuando este obstáculo fuera quitado, entonces ¿qué iba a pasar con el inicuo? Se iba a manifestar. No vamos a ver, hermanos, el obstáculo, porque meternos al obstáculo nos llevaría mucho tiempo y no es el momento apropiado para esto, hermanos. Pero Pablo está hablando de una entidad que cuando el imperio romano se terminó en el año 476, esta entidad, hermanos, cobró poder y autoridad sobre todos los pueblos, lenguas y naciones hasta el día de hoy. Y es oficial casi en todos los países del mundo, menos en los árabes, ni en China. ¿Sí? Entonces Pablo también anuncia, hermanos, una entidad apóstata que se iba a levantar, ¿verdad? Y que le iba a hacer guerra ¿a quiénes? A los siervos de Dios. Y que iba a engañar ¿a quiénes? A la humanidad por completo. Porque iba a enseñar, hermanos, cosas perversas. Pero iba a engañar ¿a quiénes? A los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Muy bien, vamos a regresar entonces a nuestra lección. Vamos a hablar de Tesalonicenses 2. Muchos confunden los anticristos de Primera de Juan y al hombre de pecado y la apostasía registrada en Segunda de Tesalonicenses 2, pero son dos cosas distintas. La apostasía está dirigida por el inicuo, hombre de pecado. Es el mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Y surge hasta después de que el imperio romano ha terminado. Pero se convierte en un poder casi mundial, que por medio de los reyes de la tierra conquistó territorios, tal como sucedió en Centro y Suramérica y parte del norte de América. ¿Qué pasó, hermanos, con la conquista en Centroamérica? ¿Por qué se dio la conquista por parte de los españoles a nuestro territorio? ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Quién creen ustedes que estaba detrás de todo? El papado, hermanos. Porque lo que el papado quería era que las riquezas, el oro, la plata y todas las piedras preciosas que habían en el territorio fuera a dar a su lugar, a sus arcas. Y juntamente, hermanos, con la espada llevaron la Biblia y obligaron a las personas a hacerse a la religión católica, hermanos. Incluso en Sudamérica
los españoles tenían una arma que con solo un golpe le arrancaba los tobillos a las personas. Y hay muchas historias donde aquellos que no se hacían o que no obedecían a lo que los españoles decían, les cortaban acá, acá y los tobillos y los dejaban morirse de desangramiento. Entonces los demás se persuadían y a la fuerza aceptaban todo aquello que los españoles les traían. El amor de Cristo supuestamente, ¿verdad? Para creer en la religión católica. Entonces, el anticristo y la apostasía son dos cosas distintas. Lástima que no hay tiempo para estudiarlo así detenidamente, ¿verdad? Y vamos entonces, hermanos, a leer la introducción. La bestia con apariencia de cordero es un falso profeta. La primera parte no la vamos a leer, hermanos. El primer párrafo no lo vamos a leer. La bestia con apariencia de cordero es un falso profeta, que es devoto de la bestia del imperio. Para distinguir entre los dos, llamamos a esta segunda bestia la bestia falso profeta. Los lectores de Apocalipsis del primer siglo la habrían reconocido en los cultos rituales realizados por los sacerdotes y profetas al culto del emperador. El falso profeta promovió la adoración al imperio romano y exclamó que sus emperadores eran dioses, que tenían que ser adorados por la gente. Este es solo un ejemplo de muchos cultos asociados con el panteón de dioses sancionados por el Estado. Esta bestia, hermanos, falso profeta, desde sus inicios promovió que se adorara al emperador. Pero en ese tiempo, hermanos, era fácil de detectar. ¿Por qué era fácil de detectar? Bueno, porque si a los cristianos les decían que adoraran al emperador, obviamente, hermanos, el que había creído en Jesucristo, pues no lo iba a hacer, aun cuando su vida estuviera en peligro. Esto no había ningún problema. Pero esta, hermanos, promovió la adoración al emperador. Este es el segundo instrumento o la segunda estrategia del diablo para exterminar a la iglesia, a la mujer. Pero ya no lo hace asesinándolos, sino filtrando en la iglesia falsas enseñanzas y engañando a toda la tierra con ídolos y filosofías paganas para que la humanidad adore a la primer bestia. De este modo, la iglesia puede ser contaminada, corrompida y, hermanos, al final, exterminada. Por eso cuando usted lee Apocalipsis 14 y versículo 4, dice que los que están con el Cordero son aquellos que nunca se han contaminado con mujeres, que en su fe son puros, porque no han recibido enseñanzas equivocadas, y su crecimiento sea nulo o lento. Esto es lo que explica el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 13. Pedro, hermanos, explica perfectamente que la iglesia que había recibido las enseñanzas de Jesús, hermanos, empezó a ser infiltrada por falsos maestros. Ahora, estos falsos maestros, ¿de dónde aprendieron? ¿De dónde aprendieron estos falsos maestros? Hay una cuestión bien importante, hermanos, y creo que es donde las iglesias fallamos. Y yo creo que ustedes me van a secundar en esto que les voy a decir. Nosotros las iglesias fallamos en algo. No fallamos en el amor porque somos bien amorosos. Fallamos tal vez en el estudio de la Biblia porque nos cuesta estudiar la Biblia, ¿verdad? Nos cuesta, hermanos, estudiar la Biblia. Tenemos que aceptarlo. Somos muy perezosos para eso, ¿verdad? Pero, hermanos, hay algo que a nosotros nos está costando. ¿Y saben qué es? Y es algo que Jesucristo dijo que nosotros hiciéramos. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. ¿De qué manera se hace un discípulo? Primera parte, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo primero, hay que bautizar. Pero lo otro no es menos importante. ¿Y sabe qué es lo otro? Enséñenles todas las cosas que yo, dijo Jesús, os he mandado. En esta parte sí fallamos. Porque casi no les enseñamos a aquellos que se bautizan las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros.
Y por eso a veces, hermanos, a aquellos que discipulamos terminan creyendo cosas que la Biblia no dice, creyendo enseñanzas, creyéndole a predicadores que no, hermanos, enseñan conforme a la verdad del Señor. Fallamos en enseñarle a nuestros discípulos las cosas que Jesucristo nos mandó que enseñáramos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Apolos andaba predicando en Éfeso? Y dice la Biblia que Apolos andaba predicando, pero solo conocía el bautismo de Juan, aunque era elocuente y poderoso en las Escrituras. Y cuando Priscila y Aquila observan a Apolo predicar, ¿qué hacen estos dos? Dice que lo toman aparte y le dicen: Apolo, eres muy bueno para hablar, pero te falta. Te vamos a enseñar más perfectamente el camino del Señor. Y lo discipulan y le enseñan el camino del Señor. Porque Apolo solo sabía hasta el bautismo de Juan. Pero para enseñar, hermanos, tienen que haber personas que sepan lo que van a enseñar. Y tienen que haber discípulos que deseen aprender, que no tengan pereza de aprender. Y ahí es también donde nosotros fallamos, hermanos. A veces nos da pereza aprender. No nos gusta aprender. No nos gusta, hermanos. Nos conformamos a veces con cositas que van por encima de la palabra de Dios. Ahí, hermanos, porque ahí nos gusta estar, ¿verdad? No nos gusta nadar más profundamente porque podemos encontrar animales salvajes que nos muerdan, ¿verdad? Entonces, hermanos, la iglesia experimentó esto: falsos maestros, falsos enseñadores. Cuenta la historia, hermanos, que para el segundo siglo había un personaje llamado Marción. Marción era hijo de un pastor de una de las iglesias. Pero este Marción, hermanos, estaba en contra de las escrituras del Antiguo Testamento. Y Marción empezó a compilar un Nuevo Testamento acorde a lo que él pensaba. Desechó los escritos del Antiguo Testamento y solo se quedó con las cartas de Pablo. Y no me acuerdo qué otra carta, pero se quedó con las cartas de Pablo. Y él decía: las cartas oficiales de los cristianos del Nuevo Testamento son solo las cartas de Pablo. Eso fue más o menos en el siglo II. Marción, hermanos, fue un enemigo terrible de la iglesia, porque envenenó a muchos hermanos y destruyó a muchos hermanos, desviándolos del camino de la verdad. Pero ¿qué hizo la iglesia cuando ve que Marción estaba haciendo un Nuevo Testamento acorde a lo que él pensaba que era lo correcto? ¿Qué creen ustedes que hizo la iglesia? Se reunieron los líderes y dijeron: tenemos que hacer un Nuevo Testamento, pero no de acuerdo a lo que Marción cree, sino de acuerdo a lo que es correcto. Y es ahí, hermanos, donde surge el canon del Nuevo Testamento, por necesidad, porque este hombre Marción, esto lo puede usted leer en el libro de la historia del cristianismo del occidental, escrito por Justo López González. Este Marción, hermanos, estaba engañando a los hermanos diciendo que las escrituras del Antiguo Testamento estaban equivocadas, que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios Padre de Jesucristo. Y la iglesia lo estaba creyendo. Entonces dicen los líderes: no, tenemos que hacer un Nuevo Testamento. Y empezaron a buscar, hermanos, las escrituras de judías ahí estaban. Empezaron a buscar los evangelios, las cartas y todos los escritos, a examinarlos. Autor, no autor, concuerda, contradice, y si contradice no es inspirado. Y empezaron a reunir, hermanos, el Nuevo Testamento y llegaron a concluir en el Nuevo Testamento que ahora nosotros manejamos. Pero fue por necesidad, hermanos, por necesidad. ¿Sí? Porque, hermanos, la iglesia siempre ha sido infiltrada por los falsos maestros. Esto es lo que explica Segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Estas herejías de perdición fueron proclamadas por falsos maestros que, aparentando ser cristianos,
mezclaban las enseñanzas de Jesús con filosofías e ideologías del momento. Esto continúa hoy. De esta manera engañaban a muchas personas. No hay cosa más letal, hermanos, miren, no hay cosa más letal que la verdad mezclada con mentira. ¿Saben por qué? Porque no se sabe dónde se termina la verdad y dónde comienza la mentira. No hay cosa peor que la verdad mezclada con engaño. No hay nada más letal que la verdad mezclada con engaño. Si no, revisen Génesis capítulo 3, ¿qué pasó con Eva? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Eva? ¿Cómo la engañaron a la pobrecita Eva? Confundiéndola, ¿verdad? Esta segunda bestia es un sistema corrupto, ideológico y religioso que promueve la adoración a la primer bestia, aparentando ser una institución benigna, y específicamente este sistema religioso ideológico que surge de la unión del paganismo con el cristianismo. Porque esto es importante, hermanos. Esos falsos maestros del tiempo de Pedro, de Pablo, de Juan, especialmente los de Juan, hermanos, cuando decían que Jesucristo no se había encarnado y que Jesucristo no había venido y que Jesucristo no era el Mesías. Quiero explicarles esto. ¿Por qué esos anticristos decían que Jesucristo no se había hecho carne? Ellos estaban siguiendo una filosofía griega, específicamente la filosofía de Platón. Platón decía, la carne es mala y el espíritu es bueno. Entonces, un espíritu bueno jamás se va a convertir en carne. ¿Por qué? Porque la carne es mala por naturaleza. Entonces, tomando en cuenta esta filosofía griega de Platón, vinieron estos de la iglesia de primera carta de Juan capítulo 2 y empezaron a creer esto. Y entonces empezaron a creer que como la carne es mala, era imposible que el espíritu bueno del Mesías se hubiera encarnado en ¿quién? En Jesús. Entonces Jesucristo no había venido en carne, porque la carne era mala. No sé si me comprenden esto que les estoy diciendo, hermanos. Esta falsa enseñanza, hermanos, se había mezclado con el cristianismo y decían, no, Jesucristo no se encarnó. Y entonces lo que vimos de Jesucristo, decían ellos, esos cristianos, lo que vimos de Jesucristo no fue un cuerpo real, sino que fue una mera apariencia. Aparentaba ser carne, pero en realidad no lo era. ¿Por qué? Porque la carne es mala, según ellos, ¿verdad? Y eso es lo que explica Juan, hermanos. El Evangelio de Juan fue escrito también para contradecir estas herejías. Por eso Juan, el Evangelio de Juan 1:14 dice, y aquel verbo que estaba con Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel verbo que estaba con Dios? Dice, se hizo, no una apariencia, dice Juan, sino una carne real. Y vimos, dice Juan, vimos su gloria. No era una apariencia, dice Juan, era una cosa, era un cuerpo real. Porque Juan, hermanos, lo que está haciendo es combatir esas herejías de perdición que estaban entrando en la iglesia. Juan dice en primera de Juan capítulo 2, salieron de nosotros porque ¿qué? A ver, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nosotros hubiéramos estado ahí de líderes en esa iglesia? Yo creo que nosotros somos tan amorosos que no los expulsamos de la iglesia. No se vaya, por favor, quédese. No importa lo que estén enseñando. Pero Juan no hace eso, hermanos. ¿Qué dice Juan? No, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, dice Juan, ciertamente hubieran permanecido. Pero estos son, dice, los anticristos, que vosotros oísteis que habían de venir y ya se están cumpliendo, dice. En el tiempo de Juan, año 80 de nuestra era, hermanos, hace casi 2000 años, ya habían muchos falsos. Lo que Juan estaba viviendo, hermanos, es lo que hoy conocemos como el gnosticismo, que se deriva del docetismo, ¿sí? Y el docetismo, hermanos, era lo que se estaba formando en el tiempo de Juan. El gnosticismo lo tenemos ahora, hermanos. ¿Hace cuánto tiempo nació el gnosticismo? Hace 2000 años aproximadamente, hermanos, en el tiempo de Juan.
Entonces, nosotros vemos, hermanos, todas estas falsas enseñanzas y el día de hoy no digamos. De hecho, las festividades paganas romanas se practican a nivel mundial, solo que se les ha cambiado el nombre, hermanos. A ver, ¿cuántos celebran el 25 de diciembre? ¿Qué se celebra el 25 de diciembre, hermanos? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Bueno, el nacimiento de Jesús entre comillas, porque nosotros sabemos que no es así. Ahora, ¿qué se celebraba en el Imperio Romano el 25 de diciembre? ¿Lo sabemos todos o no lo sabemos? El nacimiento del Dios Sol. Solo que la volvieron cristiana, ¿verdad? Como Jesucristo es el sol de justicia que ha nacido en nuestros corazones, entonces ahora el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesucristo. Así de sencillo. ¿Qué más adoramos nosotros? ¿O qué más no nosotros? No, la gente, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué les parece a ustedes si yo les digo que María es salvadora juntamente con Cristo? ¿Me lo creen? Es una herejía, hermanos. Solamente en Cristo hay salvación. Jesucristo es el único, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por... Es otra falsedad también que cuánta gente no la cree, hermanos. ¿Por qué? Porque desde niños se las enseñan, ¿verdad? Católico nací, católico morí, dice. Católico voy a morir, dicen muchos. Porque así me enseñaron y así voy a morir. Y nos cuesta dejar esas cosas. Nos cuesta, hermanos, apartarnos de estas cosas. Entonces, al final, hermanos, todo el paganismo de Roma está hoy vigente. A ver, ¿cuál es el símbolo de los doctores? Aunque esto no es malo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el símbolo de los doctores? Era una serpiente, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que esto era un dios pagano de Grecia? ¿Qué es lo que cargan los doctores acá? El símbolo de un dios pagano. ¿Lo sabrán ellos? Ni lo entienden, creo yo, hermanos, ¿verdad? Pero ese es el símbolo. ¿Sí? La serpiente, hermanos, era el símbolo, era parte del báculo, no me acuerdo cómo se llama pero era parte de una deidad griega, hermanos. Nosotros estamos inundados, hermanos, de muchas cosas paganas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se ha extendido a nivel mundial. Muy bien. Desde el inicio, hermanos, el cristianismo comenzó a sufrir con esos falsos maestros, falsos profetas, ya que de los mismos cristianos, como dice Pablo, se iban a levantar personas que iban a torcer las enseñanzas de Jesús. Esto mismo lo anuncia Pedro, Pablo, Juan, Judas. Incluso Judas habla, hermanos, de algo más terrible. Cuando cae el Imperio Romano, esta apostasía que había empezado de manera desordenada en diferentes iglesias, ¿verdad?, se establece de manera formal, uniendo el paganismo con el cristianismo y apoderándose de la autoridad cristiana para establecerse como religión oficial del imperio, de las naciones en las cuales se dividió el imperio al caer. Les voy a leer, hermanos, una pequeña reseña histórica. Espero que me pongan atención. Las persecuciones se dieron desde el 64 hasta el 311. Las persecuciones terminaron en el 311 después de Cristo. ¿Ustedes creen que fue bueno que terminaran las persecuciones o fue malo? Bueno, dice mi hermana Esther. Yo les digo que fue malo, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué fue malo? Porque cuando habían persecuciones, solo los verdaderos creyentes se hacían cristianos, los que estaban dispuestos a morir por Cristo. Pero ya cuando se dio libertad de culto en el imperio, hermanos, los nobles, los ricos, los emperadores, los gobernantes se hicieron cristianos. Pero ¿por qué cree usted que se hicieron cristianos? ¿Porque verdaderamente eran cristianos o porque se querían aprovechar del cristianismo para obtener ganancias personales? Por eso, hermanos. Entonces, fue bueno por una parte, pero al final, hermanos, las iglesias, el cristianismo se contaminó con paganismo, porque a estos que se introdujeron dentro de la iglesia no les interesaba la verdad de Dios, sino que les interesaba era que el cristianismo, hermanos, fuera lo que fuera que se enseñara, fuera la religión oficial del imperio romano.
Entonces, y en el año 313, 2 años después que se separara la persecución a los cristianos, los emperadores Licinio y Constantino en la ciudad de Milán, Italia, establecieron que a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que mejor les parezca. Y se da entonces, hermanos, en el imperio la libertad de culto. Pero con la libertad de culto, el cristianismo fue invadido, hermanos, por toda clase de gente. Y empezaron a fabricarse las imágenes de los apóstoles, diciendo, no, es que solo queremos la imagen del apóstol porque así nos recordamos. Y más adelante, hermanos, estas imágenes de los apóstoles se convirtieron en imágenes objeto de culto. Usted lea la historia del cristianismo, hermanos. Esto que yo le estoy mencionando es parte de la historia del cristianismo occidental. El libro se llama Historia del Cristianismo Occidental, escrita por Justo López González. Cuesta como $35, solo que es de este grueso, por si se lo quiere leer. Va a tener mucho tiempo para leerlo, pero es excelente, hermanos. Entonces vinieron estos nobles y poderosos y empezaron a introducir el paganismo. No, celebremos el nacimiento del Dios solo el 25 de diciembre, no hay problema. Lo importante es que tengamos una fiesta que celebrar, porque no importa la verdad, lo importante es que lo hagamos para el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esta frase? No, si no importa cuándo nació o cuándo murió, lo importante es que nació y ¿qué? ¿Cuántos han dicho esta frase? La hemos dicho, ¿verdad? Porque a veces no nos queremos meter a hablar del evangelio. Pero la decimos, no, si lo importante no es cuándo murió y cuándo resucitó, lo importante es que Él resucitó, decimos nosotros, ¿verdad? ¿O no hemos dicho eso, hermanos? No, seamos sinceros. Pero ¿será cierto eso, hermanos? ¿Estará correcto o solo estamos justificando nuestra pereza por estudiar la palabra del Señor? Creo que solo estamos justificando nuestra pereza, hermanos, por estudiar la palabra de Dios, por entender la palabra del Señor. Entonces, hermanos, se establece la libertad. Esta libertad fue más mala que buena, porque aunque los asesinatos se detuvieron, la iglesia fue invadida por los nobles y hombres de dinero del imperio, los cuales se convirtieron en cristianos, pero no por la salvación, sino por propósitos personales ambiciosos, para obtener ganancias económicas y poder. Hermanos, el mismo emperador Constantino, que supuestamente se hizo creyente, no se bautizó sino hasta que iba a morir. Constantino, hermanos, se bautizó hasta cuando ya estaba en su lecho de muerte. Él nunca fue creyente, hermanos. Pero lo triste es que en el año 325, cuando se hizo el concilio de Nicea, donde supuestamente solo pastores y ancianos debían haber estado, ¿quién cree usted que estaba entre todos los que estaban en el concilio? Constantino. ¿Qué hacía allí un inconverso que ni siquiera bautizado era? ¿Por qué estaba ahí Constantino, creen ustedes? ¿Por establecer la verdad o por velar sus intereses? Porque a Constantino le convenía que Roma fuera cristiana, pero cristiana pagana, hermanos. La verdad no les interesaba. Constantino, hermanos, utilizando los carros, los mejores carruajes jalados por caballos del imperio, mandó a traer a todos los pastores de la región, hermanos, y los obispos ingenuos, hermanos, al ver que el emperador los estaba llamando, dijeron, ay, el emperador. Incluso algunos obispos de ese tiempo decían que en Constantino se estaba manifestando el reino de Dios, porque ellos veían a Constantino como el salvador de todos. Fueron engañados, hermanos, y llevaron todas sus propuestas, y Constantino dijo, estoy parafraseando por supuesto, ¿verdad? Esto es lo que se va a creer en el cristianismo. Ahí en el año 325, hermanos, se establecieron muchas cosas que hasta el día de hoy la mayoría de iglesias todavía creen. En el 321 se elaboró el decreto de que el día de reposo ya no iba a ser el domingo, sino que iba a ser, ya no iba a ser el sábado, sino que iba a ser el domingo. El 321, 4 años antes del concilio de Nicea, que fue en el 325.
Y el imperio, hermanos, se llenó de cristianismo. ¿Pero qué cristianismo? ¿El cristianismo de las Escrituras? No, hermanos, un cristianismo mezclado con enseñanzas falsas y paganas, que hasta el día de hoy, ¿cuántas congregaciones, hermanos, no guardan el domingo? Bueno, algunas ni siquiera guardan nada, ¿verdad? Van 2 horitas al culto y ahí se acaba todo. Pero así estamos, hermanos, así está el mundo, ¿verdad? Ahora, el mismo emperador Constantino se hizo cristiano y promovió el concilio de Nicea en el 325 con el propósito de ganarse a los cristianos y así detener la fragmentación del imperio, porque para ese entonces las 10 tribus bárbaras en las cuales se dividió el imperio ya estaban minando la unidad imperial. Constantino nunca fue cristiano verdadero, pues después de haberse vuelto cristiano, hermanos, mandó a matar a unos familiares por el poder y hacía cultos a los dioses paganos del imperio. O sea, no se había vuelto cristiano, hermanos. Era solo para ganarse a los ingenuos cristianos, ¿verdad? Porque lamentablemente, hermanos, a veces los cristianos somos muy ingenuos, ¿verdad? En nuestra forma de ser, ¿verdad? Y nos dejamos apantallar fácilmente por cosas, ¿verdad? Constantino comenzó con la paganización del cristianismo y esta paganización continuó haciéndose un cristianismo, un sincretismo religioso, lo cual culminó con el establecimiento formal de la apostasía anunciada por el apóstol Pablo, lo que hoy conocemos, y lo voy a decir, hermanos, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica y el papado. Formalmente, hermanos, ahí comienza todo. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio el 27 de febrero del año 380, pero no el cristianismo bíblico, hermanos, sino el cristianismo paganizado. De hecho, este cristianismo paganizado empezó a perseguir a aquellos verdaderos cristianos que no se sometían al cristianismo paganizado. Y a muchos cristianos que no querían guardar el domingo, ¿qué creen ustedes que pasaba? Los mataban. O sea, el mismo cristianismo del imperio, hermanos, se convirtió en un ente perseguidor de aquellos cristianos que no se sometían a las doctrinas del cristianismo del imperio. Muchos grupos, hermanos, se escondieron en cuevas. ¿Por qué? Porque el imperio los perseguía, porque no creían en el cristianismo que el imperio propagaba. El 27 de febrero del año 380, por un decreto del emperador de Oriente Teodosio y por el emperador de Occidente Valentiniano, hermanos, autorizó que el cristianismo pagano fuera la religión fundamental o principal del imperio, ¿verdad? Pero este cristianismo oficial ya no era puro, porque los nobles y poderosos del imperio y los mismos emperadores lo habían contaminado con el paganismo romano al introducir cultos paganos a la liturgia cristiana. Esto es, hermanos, el falso profeta que obviamente Juan ve ahí. Apocalipsis 13 dice, la otra parte, habla de gente que tiene la marca de la bestia, del imperio en su mano derecha o en sus frentes, para poder negociar dentro del imperio. La marca es el nombre o número de la bestia del imperio 666. Este símbolo probablemente no lleve la intención de ser tomado en forma literal, sino que se refiere a la identidad con la bestia del imperio. La mano derecha se refiere a lo que hacemos y la frente a lo que pensamos. Lo que hacemos, lo que pensamos. Ahí está el sello, porque lo que hacemos tiene que ver con lo que pensamos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquellos que llevan la marca de la bestia del imperio actúan en su nombre y sus pensamientos están alineados con la forma de pensar de ella. Su identidad está unida. El número 666 se cree que es el número letra de César Nerón en hebreo. Su nombre, más que cualquier otro, vino a representar a la bestia del imperio. Al igual que en latín, en hebreo cada letra tiene representación numérica. Por lo tanto, todo nombre en hebreo tiene un valor numérico
que puede ser calculado sumando las letras. Entonces se cree, hermanos, que el número de César Nerón era, hermanos, en hebreo, el 666. Aunque esto es solamente una suposición, no hay un dato exacto. En contraste y en competencia con el falso profeta, se encuentra el maravilloso y digno Cordero que está en el monte de Sión, Jesús. Él se opone de pie junto con los 144,000, el pueblo de Dios, quienes llevan el nombre del Cordero y el de su Padre, escrito en sus frentes. El contraste con aquellos que llevan el nombre, marca de la bestia, del imperio, no podría estar más claro. Aquellos que están en compañía del Cordero cantan un cántico nuevo ante el trono de Dios y de las criaturas vivientes y de los 24 ancianos. Solo aquellos que han sido redimidos de la tierra conocen el nuevo cántico. Ellos siguen al Cordero donde quiera que Él va y no están contaminados con mujeres, entre paréntesis, idolatría y falsa religión. Aquí hay algo bien importante, hermanos. ¿Cómo se determina quién es del pueblo de Dios? Aquellos que siguen a Jesús. Pero no solamente, hermanos, que creen seguir a Jesús, sino que también que siguen sus enseñanzas. Y no solamente aquellas enseñanzas que tienen que ver con el amor hacia el prójimo, sino también, hermanos, aquellas enseñanzas que nos ayudan a entender qué es verdadero y qué es falso. Y estoy hablando, hermanos, con las enseñanzas que tienen que ver con el aspecto doctrinal. La Escritura, hermanos, no solamente tiene exhortación, no solamente tiene amor, tiene también el aspecto doctrinal, hermanos, en donde está la enseñanza que pertenece a Dios, en donde está la enseñanza, hermanos, que nosotros debemos aprender para conocer al Dios verdadero. Hay una característica de estos 144,000 de esta iglesia, ¿y cuál es? Que tienen la fe de Jesús y que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, si resumimos que estos mandamientos de Dios son los 10, ¿cuántos mandamientos debe guardar el pueblo de Dios? ¿Los 10 o solo 9? Los 10, hermanos. Debemos amar al Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:3 que el amor a Dios es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. ¿En dónde encontramos la bestia falso profeta hoy en día? En falsas enseñanzas religiosas y filosóficas que se oponen a la fe de Jesús y a la adoración del Dios de la creación. Toda falsa enseñanza hoy, hermanos, filosófica o religiosa es parte de la bestia falso profeta. Aunque a nosotros nos duela, hermanos, ¿verdad? Toda falsa enseñanza que no concuerde con la verdad de Dios es una, hermanos, falsa religión y pertenece, según la escuela que estamos viendo, al falso profeta. Dice, ¿en dónde podemos ver esta bestia falso profeta hoy? En falsas enseñanzas religiosas y filosofías que se oponen a la fe de Jesús y a la adoración del Dios de la creación. Tengamos cuidado, hermanos. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí, ¿verdad? No todo lo que se habla de Jesús es verdad. En muchas ocasiones, hermanos, ¿sí? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muy bien, hermanos, vamos a dar paso a las preguntas. No sé si hay algún comentario, algo que deseen comentar, hermanos. Y si no, pues vamos a dar paso a las preguntas.